Como les que puedan pasar todos los niños que empezamos con la escuela bíblica, pasamos por aquel salón, pasan por la parte de atrás, los espero en la puerta, de 4 a 9 años. Amén, terminaron las vacaciones. Así que ahora los chicos a ser instruidos, gracias al Señor. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 24. Y pensaba que mientras adorábamos al Señor, no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo, pero qué lindo que sería tener una ducha acá arriba. Porque las mejores adoraciones salen a veces cuando uno está en la ducha, ¿o no? Y de repente, bueno, nuestros hijos nos dicen, papá, cantás como un perro, pero en la ducha sale mi mayor adoración, porque no me importa si canto bien o canto mal, sino que uno alaba al Señor con toda la fuerza, ¿o no? ¿Cuántos hacen eso? A ver, yo soy el único. Pues son poquitos los que cantan en la ducha, yo pensé que eran más. Pero soy Luciano Pavarotti cuando llego a la ducha. Así que muchas gracias al Señor por este tiempo. ¿Encontró en su Biblia? Vamos a dar lectura entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Oramos. Señor Padre, muchas gracias por tu amor. Gracias por esta oportunidad que tú nos das de llegar a tu casa para adorarte, para exaltarte, para compartir, Señor, en la comunión con los hermanos y ahora para escucharte, Señor, lo que tú tienes para hablarnos a nuestro corazón. Señor, háblanos. Porque solo cuando tú nos hablas, Señor, nosotros podemos ser edificados. Solo cuando tú nos hablas, nosotros a veces podemos ser corregidos. Señor, y solo tú lo haces con amor. Por eso yo te ruego que tú hables a cada uno de los que estamos aquí presentes en esta mañana. Y en el nombre de Jesús haya libertad para recibir tu palabra. Y toda venda que cega el entendimiento caiga por tu poder ahora en el nombre de Jesús. Señor, y sean abiertos nuestros ojos espirituales para recibir lo que tú nos tienes que decir. Gracias, Señor, te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuántos santos hay en este lugar? Todos aquellos que consideren que son santos, levante su mano. Bien. Pocos. ¿Y sabe qué? Todos los que estamos aquí somos santos. Amén. Todos los que estamos aquí somos santos. Entonces ahora, ¿cuántos santos hay en este lugar? Levante su mano al cielo. ¿Sabe que quizás nosotros a veces no entendemos qué significa ser santo? A veces tenemos tal vez un mal concepto de lo que muchas veces escuchamos o recibimos a través de imágenes. Ve que usted ve la imagen que hay de un santito, está con una cara el pobrecito y usted dice, ¿sí? ¿No lo ha visto usted? Hay algunos que saben estar así, se ponen la fotito, ¿eh? Y en la fotito salen, y a veces nosotros pensamos o tenemos un concepto que ser santo es eso. Que ser santo es, ¿cómo le puedo decir? Es no reaccionar, es como ser alguien que está sin sentido, ¿sí?
a veces en nuestro pensamiento, alguien que no hace nada incorrecto, que eso está bien, pero pensamos que tenemos un concepto de que santo es como ser santulón. Entonces a veces nuestro concepto de santidad no es el concepto que tiene Dios. Sabe que ser santo es ser apartado para Dios. Y cuando Dios habla con Moisés, empieza a decirle a Moisés en una oportunidad que tiene que santificar el pueblo. Fíjese, vamos a leer con la ayuda de los hermanos aquí, Éxodo 19, del 10 y 11. Porque entonces ser santo es ser apartado por Dios y para Dios, es tener un propósito para el Señor. Eso es lo que Dios quiere cuando habla de que nosotros seamos santos. Y vamos a encontrar en la Biblia que no hay ningún mérito en nosotros, sino que el mérito es de Dios, para que Él pueda santificarnos. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Tenían que santificarse porque Jehová les visitaría. Tendrían una experiencia como nunca nadie había tenido. Dice que ellos iban a ver la gloria de Dios descender en el monte, así que debían estar preparados, santificados y lavados sus vestidos. Dígame si no es lo mismo que esperamos hoy. ¿No esperamos que venga el Señor Jesús por nosotros? ¿Y cómo tienen que estar nuestros vestidos? Blancos, relucientes. Así que debemos estar santificados, esperando la venida de nuestro Señor. Entonces, en nosotros tiene que haber el deseo de estar esperando al Señor, que Él venga a buscarnos. Puede ser que Él venga en su segunda venida a buscar a todos juntos, o puede ser que el Señor venga a buscarme a mí solito, o no, ¿quién sabe? ¿Usted sabe cuándo el Señor le ha dicho que se lo va a llevar? No, ¿verdad? Y no importa la edad, no importa la edad, el Señor determina a alguien llevárselo, y puede haber sido joven, puede haber sido grande, puede haber sido pequeño. Uno no sabe cuándo el Señor me viene a buscar. Así que yo debo estar preparado, porque ni más ni menos que el Señor viene a buscarme y me espera que yo esté con vestiduras blancas, que esté santificado. ¿Y sabe que otro ejemplo que Dios le da a Moisés es cuando Dios establece sus sacerdotes y él debía santificar al sumo sacerdote y él debía santificar a los sacerdotes? Y sabe, dice Éxodo 29, 21, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. ¿Cuál era la manera de santificar? Había sacrificado un cordero, y la sangre de ese cordero santificaba no solo la ropa, sino también a la persona que poseía esa ropa. Y habla también del aceite de la unción, ¿verdad? Fíjese
que simbólicamente, ¿cuál es la sangre que nos limpia a nosotros de pecado? La sangre de Jesús, el Cordero de Dios, ¿sí o no? Y también el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Levante su mano. Amén. Así que nosotros somos lavados por la sangre de Jesús y en nosotros vive el Espíritu Santo. ¿Somos santificados o no? Amén. Así que sin lugar a dudas, cuando nos encontramos aquí, somos santos. El Señor nos ha santificado, el Señor nos ha apartado para Él. Así que Dios tiene un propósito para usted y para conmigo. Nos ha apartado para Él con un propósito para Él. Y Él procede en nosotros, nos santifica. La sangre del Cordero nos limpia todo pecado y el Espíritu Santo, el aceite de la unción, está en nosotros. Así que ahora, ¿es santo usted o no? Amén. Qué poco fuerza para decir amén. ¿Es santo usted o no? Amén. ¿Por qué es santo? Porque el Señor nos hace santos. Y el versículo que comenzamos hablando dice que nosotros debemos vestirnos de la santidad de Dios. Pero antes quiero leer Mateo 26, 28, porque sabe que la santificación es un proceso que se daba. Moisés tenía que hacer un proceso para santificar a Aarón, a sus hijos, sus vestimentas, y este mismo proceso es en el que estamos usted y yo. Dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Eso lo decía el Señor Jesús. Esta es su sangre del nuevo pacto y es derramada por usted y por mí. La sangre del nuevo pacto. Otra manera en que el Señor nos santifica es Juan 17, 17. Perdón, hermano, me tendría que haber dado los versículos, así no lo volvía loco, pero bueno, se me pasó. El Señor Jesús, ¿sabe qué estaba? Dice que el Señor Jesús fue a orar a Getsemaní, y cuando usted comienza a leer desde Juan 17, 1, el Señor Jesús le dice al Padre, ha llegado la hora, Señor, y comienza a hablar con el Señor y comienza a orar. Y dentro de lo que está orando el Señor, comienza a orar por nosotros. Por aquellos que el Señor, que el Padre les dio, yo los he cuidado. Y fíjese que utiliza esta palabra que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que usted y yo estamos en este momento en el proceso que Dios tiene de santificación. Estamos recibiendo la palabra de Dios, que es la que nos santifica. Ya Dios, el Señor lavó con su sangre, perdonó nuestros pecados y ahora nos santifica por su palabra. Y 1 Corintios 6, 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que está actuando el Señor, la sangre del Señor Jesús y el Espíritu Santo en usted y en mí. Estamos en este proceso de santificación. Así que usted esté aquí es porque Dios lo está santificando. Lo ha apartado para Dios con un propósito especial. Volvamos ahora al versículo que leímos en Efesios, porque sabe que 4:24 está hablando ahora de algo que usted y yo tenemos que hacer. Dios nos ha traído aquí para santificarnos, pero el versículo dice que yo debo vestirme
del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Recordaba el domingo pasado, el hermano Miguel predicaba de agradar a Dios, pero en un momento de su predicación hizo una mención a algo que decía el pastor, que solía decir, y era que uno debía ponerse el traje de santo, aunque nos quede grande. Entonces, comenzando a pensar en esto, entendía que ¿quién debe ponerse el traje? ¿Quién se debe poner el traje? Nosotros. Entonces, el versículo dice, vestíos, ¿sí?, del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de verdad. Así que yo tengo que vestirme. Vengo a este lugar, Dios hace el proceso de santificarme, pero yo tengo que trabajar ahora para que Dios pueda santificarme. Y los versículos que siguen a este es donde Dios nos va a mostrar cómo yo me santifico. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Dios ya hizo todo, ¿sí? El Cordero murió por mí, su sangre me limpia de pecado, el Espíritu Santo trabaja en mí, me santifica por su palabra que vengo y la escucho aquí, pero ahora hay algo que usted y que yo debemos hacer. El 25 dice, fíjese cómo dice, por lo cual desechando la mentira. Así que ahora es cuando usted y yo ponemos las barbas en remojo y comenzamos a trabajar en nuestra vida espiritual buscando ser santos, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces esta parte es la que me toca a mí, ¿sí? Porque no dice, y yo te sacaré la mentira, ¿verdad? ¿Dice así o no? ¿Quién tiene que desechar la mentira? Entonces ahora es cuando yo comienzo a trabajar, cuando yo me tengo que poner las pilas, porque todos los días tengo que elegir a cada instante si digo la verdad o miento. Íbamos el miércoles en el auto con el hermano Miguel Herrera y bueno, él hablaba de un compañero de trabajo y bueno, contaba que ese compañero era bastante mentiroso, con tal, y irónicamente decía, imagínese que se había enfermado el suegro que ya estaba muerto, o sea que cómo era posible que se enfermara ahora. Nosotros todos los días tenemos que decidir si decir la verdad o mentir. Cada día usted tiene que elegirlo. Mire, cuando yo era chico a mí me amenazaba mi abuela me miraba las uñas. Y como yo tenía pintitas blancas, ella me decía, esas son las mentiras. Y yo le decía, abuela, como usted se pinta las uñas, las suyas no se le ven. Pero yo recuerdo que cuando chico a veces me levantaba en la mañana y me miraba las uñas, porque yo sabía que había mentido a ver si tenía alguna otra mancha. Así que, si yo quiero caminar en santidad, yo tengo que desechar la mentira, tengo que comenzar a decirle, Señor, yo no quiero seguir mintiendo, no puedo seguir mintiendo. Necesito que tú me saques este hábito, porque es un mal hábito. Así que esto es parte de vestirse, es decir, Señor, ¿qué tengo que sacarme yo? Versículo 26, aquí hay una situación difícil. ¿Qué dice? Airaos, pero no pequéis. Y sabe que este versículo va junto con el 27. No pueden ir separados, porque sería 26 y 27. Dice, airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. ¿Qué pasa cuando yo me enojo? ¿Qué le sucede a usted cuando se enoja?
No quiere decir nada, ¿eh? Pues se ve que usted es como yo cuando me enojo. Y somos propensos a pecar cuando nos enojamos. Tenemos esa tendencia a no medirnos porque estamos enojados. A veces ni siquiera escuchamos razones porque estamos enojados. No, pero déjame que cállate. No te quiero escuchar más. Pero déjame que te explique, te dije que te callaras y empezamos. Si usted quiere vivir en santidad, se puede enojar, pero debe evitar pecar. Y eso es una tarea nuestra. Eso es una tarea nuestra. De tratar de decirle, Señor, si me enojo, no quiero pecar. El versículo sigue diciendo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nosotros tenemos la tendencia a enojarnos y cuando nos enojamos pecamos y lo peor es que después no se nos pasa el enojo. Y a veces uno vive la vida enojado. Y sabe que el versículo sigue diciendo que uno, si vive enojado, le está dando lugar al diablo. Hay una diferencia a veces entre el hombre y la mujer. La mujer enojada no lo puede ocultar. La mujer que tiene rencor, no hay caso. Y siempre que se enoja sale lo mismo del pasado. Entonces cuando la mujer se enoja, ¿sí? ¿Le debe pasar o no? Yo conozco una por lo menos. Conozco dos, las dos son bravas. Una tenía poder y autoridad porque era mi mamá. Entonces cuando se enojaba la hojota biónica esa era ineludible. Y conozco a mi esposa. Pero el enojo, el rencor, cada vez que discutíamos, otra vez, pero ¿te acordás? En 1985, cuando yo, qué memoria. Ahora usted sabe que a veces nosotros decimos, bueno, los varones no son así. Mentira. Que nosotros no lo traigamos a memoria no significa que nosotros no tengamos rencor. Solo que para el hombre es mejor diciéndole, no me acuerdo más. Pero cuando alguien te hizo algo, nosotros decimos, este me la hace una vez. 2 veces no me la va a hacer. Entonces uno exterioriza el rencor, el enojo, y el otro se lo traga. ¿Y qué sucede en ambos casos? Uno le da lugar al diablo, a que nos hable, a que esté dentro de nosotros, a que trabaje y opere dentro de nosotros. Entonces uno se resiste a perdonar, se resiste a olvidar. Y cuando uno hace esto, a veces tiene la tendencia a creer que Dios no me puede perdonar. Entonces, uno a veces cuando mete la pata varias veces, piensa que Dios no, yo ya a Dios lo debo tener cansado, no me va a perdonar más. ¿Para qué vamos a seguir gastando pólvora en chimango? Y normalmente uno deja de creer que la gracia y la misericordia de Dios me puede alcanzar. No porque Dios no lo haga, sino porque como yo vivo de esa manera, como guardo ese rencor, como le doy lugar al diablo, a veces sigue estando ese rencor por años. El hombre es callado y la mujer lo exterioriza, pero ese enojo
nos aparta de Dios. Así que usted que quiere ser santo, puede enojarse, pero ¿qué no podemos? Pecar y no podemos guardar rencor. Versículo 28. Aquí empieza a decir cosas que puede ser que usted, esto tal vez no le pasa a usted. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Nosotros hay cosas que debemos dejar inmediatamente, hermano. Usted debe dejar, si quiere vivir en santidad, cosas que hace, que a veces son comunes para nosotros, pero no están según la voluntad de Dios. Nosotros tenemos, no sé si decirle un grave problema, pero algo parecido, una tendencia, ¿y sabe cuál es? Somos argentinos. Entonces a veces, si hay alguien que te dio un mal el vuelto, yo soy un tipo vivo. Entonces a veces nos acostumbramos a la corrupción. Y esto es lo mismo que robar. Quizás, mire, si yo lo que comento, digo algo que lo toque a alguno, créame que yo no le conozco. Estoy tirando algo, una idea como para que usted pueda entenderlo. Pero sabe que yo trabajo en un lugar que se llama en La Valle y tengo compañeros míos que tienen vehículos por años y no tienen carnet de conducir, ni tampoco pagan seguro de los vehículos, pero andan con una tarjetita donde tienen el teléfono de un policía amigo. Entonces cualquier cosa, yo tengo, che, mirá, me pararon acá. Nos acostumbramos a esa corrupción. Nos acostumbramos. El que roba no robe más. A veces nos acostumbramos en el trabajo. ¿Sí? Mire, yo no soy dueño, soy empleado. Pero a veces nos acostumbramos. Bueno, llego 15 minutos más tarde, me voy 15 minutos más temprano. Tomo el desayuno, en vez de tomarme 15, no tomo 25. Cuando me toca almorzar, y bueno, media hora. ¿Sabe que hay un dicho muy común para nosotros? Una mancha más al tigre, ¿qué le hace? Pero el que quiere vivir en santidad no puede permitirse una mancha más. No puede permitirse, así que hay que tomar decisiones. El que roba no robe más. El que hace, ponga su problema. El que hace algo que está indebido no lo haga más. Entonces cuando nosotros comenzamos a trabajar, yo no quiero hacer más esto. No quiero llegar más tarde al trabajo. Me voy a esforzar para despertarme más temprano. Entonces comienzo a trabajar. Al principio es difícil, uno llega tarde igual, pero yo comienzo a trabajar. Dios comienza a trabajar en mí hasta que eso cambia el hábito. Y ahora entramos al versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Quien quiere vivir en santidad tiene que cuidar mucho lo que habla. Debería hacer todo lo que hablamos nosotros para, ¿qué dice la Biblia? Edificación. Pero a veces no hablamos para edificación. ¿O nunca le ha pasado a usted? De repente, te lo cuento a vos porque sos maduro, sos espiritual, pero aquel no sabés la que se mandó. A veces prestamos oído, que es exactamente lo mismo. Entonces, nuestra manera de hablar debe ser una manera de hablar que edifique a la gente.
No que traiga, si no edifica, ¿qué es lo que hace? Destruye, ¿verdad? Así que quien quiere vivir en santidad debe tener mucho cuidado de lo que habla. Debe saber hablar bien. No estoy diciendo que debe usar un tipo de lenguaje distinto, sino que debe hablar palabras de vida. Pero muchas veces uno no edifica. Muchas veces entra, a veces en murmuración. Hermano, no diga eso. Sí, hermano, la Biblia dice. Y es terrible cuando uno se acostumbra a esto, porque a veces lo queremos teñir de espiritualidad y no es espiritual. No digo más, por la duda. No vaya a decir que hoy día cuando esté comiendo el asado empiece a criticarme a mí. Versículo 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Sabe que una de las cosas que nosotros sabemos hacer es ser desobedientes al Espíritu Santo? Yo meto la pata, digo algo indebido, el Espíritu Santo automáticamente me hace dar cuenta que me equivoqué. Y a veces ni le pedimos al Señor perdón, ni le pedimos a las personas perdón. A veces dejamos como, bueno, no se va a dar cuenta. Y muchas veces somos deliberadamente insensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿O usted nunca sintió que el Espíritu Santo le dijo, andá y pedile perdón? Andá y arreglar la situación. No, que venga Él a mí, si Él es el que me ha ofendido. Yo no le hice nada. Entonces a veces nos resistimos a lo que Dios nos está hablando. Pero quien quiere caminar en santidad debe escuchar al Espíritu Santo. Y muchas veces el Espíritu Santo nos hará hacer cosas que en principio no nos gustan, pero que después no son beneficiosas. Porque que usted vaya y perdone, o que usted vaya y pida perdón, a usted le hará libre. Pero a nadie nos gusta. Entonces, debemos tener ese cuidado de que el Espíritu Santo nos está hablando, nos está hablando, nos está hablando. ¿Vio cuando usted se enoja? No le sale eso como diciendo, contá hasta 3, contá hasta 10. Y uno, nada. Me mira muy serio, así que vamos a seguir. Y ahora vamos al versículo 31. Y acá hay otras cosas que va a decir, pero en el versículo 31 hay muchas juntas. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Fíjese en amargura. ¿Sabe? Uno a veces puede ser una persona amargada. ¿Conoce usted a alguien amargado? Siempre un problema. No hay nada que le conforme. Vive amargado. Entonces la Biblia cuenta la historia de una mujer llamada Ana, que tenía una amargura muy grande porque no podía tener hijos. Y en aquella época, tener hijos era algo sumamente importante. Pero como ella no podía tener hijos, tenía una amargura en su corazón. Cuenta la Biblia, en 1 Samuel, que ella esa amargura se la llevó a Dios. Y fue y lloró. Y dice que oró al Señor pidiéndole que le escuchara.
Y el Señor la escuchó y tuvo a luz un hijo. Y ella después fue y dedicó su hijo para Dios. Y dice en el relato bíblico que ella le dijo, por este hijo lloraba y Dios me lo ha concedido. Si usted tiene amargura, tiene que llevarla a Dios. Es el único lugar donde usted puede encontrar una salida a la amargura. Hay muchas cosas que le pueden producir amargura, pero la única salida la tiene Dios. Mire Hebreos 12:15. Dice Hebreos 12:15, mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar. ¿Qué deja de alcanzar? La gracia de Dios. ¿Por qué deja de alcanzar la gracia de Dios? Dice que brotando una raíz de amargura os estorbe y para ella y por ella muchos sean contaminados. Cuando usted está amargado, usted muchas veces va a ser estorbado en su relación personal con Dios. Porque entonces uno ve lo que Dios hace en otros y no ve lo que Dios hace en uno. Desvía la mirada a usted del Señor y va a comenzar a centrarse en su mirada. Si usted está amargado porque no tiene auto y tiene que andar en colectivo, cuando venga un hermano y dé gracia porque tiene un auto, usted no va a entender la gracia de Dios, sino que lo más probable es que usted va a decir, vaya a saber lo que hace este, de dónde saca la plata. Su corazón está en amargura. Entonces, como usted está en amargura, es muy difícil que usted pueda gozarse con otro. Pero la solución la tiene el Señor. No quiere decir que usted no pueda tener amargura, pero vaya al Señor y cuéntele su amargura. Y el Señor, sin lugar a dudas, le sacará de allí. El versículo sigue diciendo, quítese toda amargura, todo enojo. El que estábamos en Efesios 4:31, quítese todo enojo, ya hablamos de enojo, y ahora vamos a hablar de la ira. Es imposible pasar a la ira si uno no pasó por el enojo primero. Así que si usted no se quita el enojo, lo más probable es que usted termine en la ira. Y sabe que la ira puede traerle muchos problemas. Porque científicos dicen que la ira daña las relaciones. Entonces puede usted, si usted tiene ira, lo más probable es que no se lleve bien con nadie. O si se lleva bien, será como con muy pocas personas. La ira rompe toda relación. Usted está enojado, está airado. Todo el mundo es malo para usted. La ira sabe que puede traer incluso problemas de salud. Cuando uno se aira, se enoja mucho, puede tener problemas cardíacos, puede traer problemas de hipertensión y aún de estrés. Algunos picos de estrés son debido a una situación, algo que pasó, donde la persona explotó. Y lo peor que trae la ira, ¿sabe qué es? Cuando llega a la pérdida de control. Entonces, cuando la persona está airada y descontrolada, puede cometer cualquier barbaridad. Barbaridad contra él mismo o barbaridad contra otros. Así que si usted quiere santidad de Dios, no puede permitirse llegar a la ira. No lo puede permitir. Y si usted tiene esa tendencia, porque hay algunos que dicen, yo soy de mecha corta,
Así que cuando yo me enojo, se arma, tiene que empezar a orar. Usted tiene que ir a la planta del Señor, a los pies del Señor y decirle, Señor, quita la ira de mí. Tú tienes que traer la paz que sobrepasa todo entendimiento a mi vida. Entonces el Señor tiene que trabajar en mí para que yo no sea una persona iracunda. Luego dice gritería. ¿Sabe que la gritería, según un significado del diccionario, es un signo de desesperación, de inestabilidad? Cuando uno llega a este lugar, ya como que no sabe ni lo que hace. Y eso no puede estar en nosotros. ¿Sí? Porque lo que produce a veces es anulación de otros. Yo no sé si a usted le ha gritado alguna vez a alguien, pero cuando a uno lo gritan a veces medio como que uno se queda nulo. Entonces la gritería no puede estar en nuestras vidas. Nos aparta de Dios, nos hace perder el equilibrio, hace que nosotros perdamos nuestra capacidad de relacionarnos con Dios. ¿Usted ha visto a alguien desesperado? No entiende razones, porque está desesperado. No le va a escuchar cuando usted le hable porque está desesperado. Recuerdo hace muchos años atrás, por la calle Alessandro Moyano había un hombre que siempre estaba desesperado por un cigarrito. Nunca más lo vi, yo no sé qué fue de él. Pero cuando a veces me lo cruzaba, me pedía un cigarrito y yo le quería hablar del Señor, estaba desesperado del cigarrito. Y como yo le quería hablar y cuando él estaba desesperado, listo, veía que no había forma de que yo le diera nada, se iba a otro lado. Estaba desesperado. La desesperación hace que uno no quiera esperar en Dios. No se preocupa por esperar en Dios, ni siquiera por preguntarle a Dios. Entonces, esa gritería no puede estar en nosotros, esa desesperación no puede estar en nosotros. Y si yo soy así, tengo que ir a Dios para que Dios me cambie. Ya terminamos, hermanos, ¿sí? Lo que sigue es maledicencia. ¿Y sabe qué es maledicencia? Es hablar mal de alguien o de algo con intención de dañar su reputación, que también a veces nosotros lo tenemos. Muchas veces nosotros cuando nos enojamos con alguien, a veces tratamos de que todo el mundo sepa de por qué nos enojamos con esa persona y lo mala que es esa persona. Tratamos de desprestigiarla. Pero eso, el versículo dice, quítese de ustedes. O sea que yo tengo que trabajar para que Dios quite de mí eso. Yo tengo una tía y sabe que esa tía tiene muy mala fama dentro de la familia. Entonces toda la familia opina mal de la tía. Y a veces cuando se juntan, y no, porque viste la tía y empieza. Y sabe que a veces la tía no tiene ni la culpa, ni ha estado. Pero carga con la culpa de que todos conocen la tía. Así que yo oro para que la tía se convierta. Y si viene alguna vez la tía, usted no vaya a decir que yo prediqué esto, por favor. Pero en lo que se habla es desprestigiarla a la pobre tía. Y a veces nosotros también tenemos esto. A veces desprestigiamos la iglesia
Oh, porque como la iglesia no va a tener 2 aires más. O como la iglesia esto, como la iglesia esto. Oye, el hermano gordito de los varones me ha cansado. Y a veces desprestigiamos a hermanos, a personas que quizás no son cristianas, las desprestigiamos simplemente porque tal vez nos hizo algo, nos dijo algo que no nos gustó y usamos esta parte. Es muy común en nosotros. Nosotros no lo queremos reconocer, pero es muy común. Yo tengo un patrón. No te lo deseo a nadie el patrón que tengo. El capataz que me toca es insoportable. Chupamedia como él solo. Y empezamos. Y el nuevo que llega a trabajar ya le agarra idea al pobre capataz. Le agarra, no, ya, entra y ya todo dice, mira, aquel guarda porque aquel es el chupamedia del patrón. Así que vos, cuando lo veas, está en nosotros, está en nuestra naturaleza, pero los que queremos vivir en santidad, eso no puede estar. Entonces yo tengo que trabajar y decirle, Señor, yo no quiero ser así, no quiero pensar así, no quiero hablar mal de esa persona. Porque a veces damos la referencia de alguien que quizás ni conocemos. Seguimos, porque le veo muy... Y lo último, malicia. Quítese toda malicia. Si usted no va quitando todo lo que está previo, el resultado final es malicia. Malicia ya tener maldad, es cuando usted ya maquina maldad, cuando usted ya hace cosas maliciosamente por maldad. Y son las peores cosas que uno puede hacer. Pero a veces las hacemos, hermano. A veces actuamos con maldad. Yo recuerdo cuando adolescente, había un preceptor en la escuela. Nosotros éramos, perdónenme la expresión, éramos unos sabandijas terribles. Y el preceptor iba y nos acusaba en dirección, 2 meses de clase, amonestado, expulsado y chao, listo. 2 meses de clase. El hombre tenía un Fiat 600 y con mi compañero fuimos y se lo metimos entre 2 árboles. Así, lo fuimos levantando, entre medio de 2 árboles. No lo saca más este. Malicia, maldad. Uno le dio libertad. ¿Se da cuenta? Y después nos matábamos de la risa porque habían tenido que traer una grúa para poder sacar el auto. Como 2 días tuvo el auto ahí, hasta que lograron traer y poder desencajarlo. Si uno le da libertad, termina haciendo maldad. Yo le estoy dando un ejemplo, pero seguramente el Espíritu Santo, si usted ha actuado con maldad, le está recordando. Pero lo bueno es que usted y yo estamos en el proceso del Señor de la santificación. Entonces el Señor nos trajo hasta aquí, nos limpió con su sangre, nos santifica por su palabra, el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Entonces ahora nosotros caminemos en esa santidad y vistámonos en esa santidad. Pero a veces nosotros puede ser que usted y que yo digamos, no, yo no puedo. No, eso no. Yo no puedo perdonar al que me hizo tanto mal. No, a esta tía yo no la puedo perdonar. No, ese hermano me la hizo y... Entonces con el hermano Víctor ayer nos recordábamos que el pastor decía algo que al principio nosotros no entendíamos. Él nos decía, puedes lo que crees que no puedes. Entonces justamente yo ayer estaba preparando lo que iba a predicar hoy y Señor, yo necesito que tú me des un versículo, ¿sí?, para terminar esta prédica, porque usted y yo estamos en el mejor lugar
donde Dios que nos santifica quiere trabajar. Y sabe que le voy a invitar a que usted abra su Biblia en Efesios, capítulo 1, 16 al 20. Y Pablo decía: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su poder y de su fuerza. Podemos vivir en santidad, hermanos. Podemos vestirnos del nuevo hombre o de la nueva mujer que es creada según Dios, porque el poder no está en nosotros, sino que está en el Señor Jesús. De Él es su poder, Él nos da las fuerzas, Él hace la obra. Él ya nos santificó, pero caminar en santidad es una decisión nuestra, pero Él nos da el poder de que usted y yo podamos caminar en esa santidad. Es posible que usted se despoje de estas cosas que decía, es posible que si usted mienta le diga: yo no quiero mentir más. Es posible, hermano. Lo que crea que usted dice: no, yo no puedo vencer. Sí, hermano, puede vencerlo en el Señor. Y como último versículo quería dejarle 2 Corintios 3 del 16 al 18. Con eso vamos a terminar. Pero cuando se conviertan al Señor, está hablando de nosotros, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos tienen el Espíritu del Señor? Amén. Todos deberían estar. El Espíritu de Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿qué somos? ¿Qué somos? Transformados, hermano. De gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Quién tiene el poder de cambiarle a usted? El Señor. ¿Quién tiene el poder de cambiarme a mí? El Señor. Yo no sé si lo que decía la palabra a usted le tocó, pero Dios tiene el poder de cambiarle. Y de que usted se vista de santidad y camine en el camino del Señor en santidad. Pensando que es apartarse de todo aquello que me aleja de Dios. Yo le invito a que usted se ponga de pie. Vamos a orar, pero me acordaba un coro, al menos por lo que me acuerdo era, no sé si era completo el coro así o era solo una parte. Entonces le pregunté a Darío si se acordaba, y Darío se acordaba lo mismo que yo, así que yo imagino que es esa parte nomás. Y el coro decía: sin santidad nadie verá al Señor. Fácil de aprender, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer lento después, ¿sí? Dice: sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Y acá está la respuesta. Pero yo sé que le veré, y con su Santo Espíritu, con su Espíritu me santificaré. Y con su Espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré, y con su Espíritu me santificaré. Oramos todos juntos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, tú nos has apartado para ti. Nos llamaste, nos perdonaste, nos redimiste, Señor, y nos sellaste con tu Santo Espíritu.
cada vez que venimos aquí somos santificados para ti. Pero te pedimos que nos ayudes a vivir en esta santidad. Señor, yo no sé con qué batalla cada hermano que está aquí, sé con qué batallo yo, Señor, pero tú tienes el poder de que nosotros seamos transformados. Podemos aquellas cosas que creemos que no podemos. Por eso yo te pido, Señor, que esta palabra no sea una palabra más, no porque la haya predicado yo, sino porque eres tú actuando en nuestras vidas, para que nuestras personas seamos transformados. Ayúdanos a caminar en esa santidad, Señor. Gracias, Señor, te amo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.